Arica TV presenta Arica Informa. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Gracias por acompañarnos. El subsecretario del Interior constituyó el Consejo Regional contra el Crimen Organizado en la región. Como parte de las acciones del gobierno destinadas a fortalecer la seguridad, perseguir el delito y combatir el crimen organizado en todos los territorios, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó la constitución del Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Arica y Parinacota, instancia que será liderada por el delegado presidencial Ricardo Sanzana y conformada por la institucionalidad pública vinculada al orden y seguridad, el control de las fronteras y la persecución de los ilícitos económicos. Estamos saliendo con nuestro delegado presidencial de la constitución del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, donde están todas las instituciones que por mandato legal tienen facultades para fiscalizar, controlar y perseguir los delitos. Están reunidas para, de manera coordinada y colaborativa, trabajar para luchar y derrotar a las organizaciones criminales, dijo el subsecretario Monsalve. El Consejo revisará el trabajo operativo en el territorio, constituyéndose un espacio que busca articular todas las organizaciones del Estado que tenemos la obligación de entregar seguridad a los chilenos y chilenas, aseveró la autoridad nacional. Monsalve agregó que, junto con la agenda legislativa que tiene el gobierno para perseguir el crimen organizado, se crea una institucionalidad para que el Estado se coordine para perseguir al crimen organizado, que es lo que estamos haciendo hoy en día, y también el gobierno está disponible a destinar recursos para mejorar las capacidades en materia de persecución del crimen organizado. Por ello, la región recibirá un presupuesto adicional de más de 1.700 millones destinados única y exclusivamente a la seguridad, los que serán invertidos en la compra de más vehículos policiales y tecnología de última generación en detención y control. Y un nuevo jefe de Migraciones y Policía Internacional tiene la PDI Arica. En solemne ceremonia realizada en el auditorium del cuartel Angamos se realizó el cambio de mando de esta prefectura de Policía Internacional. La actividad protocolar estuvo presidida por la jefa de la región policial Arica y Parinacota de la PDI, prefecta inspectora Claudia Domínguez Leiva, junto al jefe de la prefectura provincial Arica, prefecto Leonardo Poblete Lorca, en compañía de los jefes y funcionarios de las unidades operativas dependientes de esta zona. En base a las instrucciones impartidas por el alto mando institucional, la entrega de esta prefectura fue materializada por el subprefecto Vicente Villegas Rivera, a quien precedió el prefecto Óscar Venegas Chaaf. En cuanto el nuevo jefe designado para esta unidad especializada corresponde al subprefecto Teófilo Valenzuela Paredes, quien cuenta con una destacada trayectoria y experiencia policial en el área de extranjería. Cabe destacar que esta prefectura de Migraciones y Policía Internacional Región Arica-Parinacota durante el año 2021 controló la salida y entrada de 269.904 personas. En tanto, mantiene los controles migratorios de Chacayuta, Chungará y Bisbiri, mientras que tienen la labor de realizar denuncias por extranjero infractor y expulsiones a nivel regional, por lo que el trabajo de esta unidad es vital para mantener la fiscalización del flujo migratorio en una de las principales puertas de entrada del país. Constituyen mesa de la ganadería camélida del territorio biocultural andino. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la formación de la mesa de ganadería camélida del territorio biocultural andina, señalando lo siguiente: esto es histórico, gracias al empeño de las comunidades ganaderas aymaras, quechuas de la zona, de las 3 regiones andinas, en este caso inédito que a través de esta mesa tengamos un plan de trabajo en diálogo con los gobiernos regionales y con los municipios, para que seamos capaces de lograr un plan ganadero andino plurinacional efectivo. Esta red de ganaderos y ganaderas nació en el año 2021 y a la fecha reúne a cerca de 170 personas y representantes de comunidades y asociaciones indígenas dedicadas a la ganadería camélida en el altiplano y cordillera, en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Además, del 2022 se articuló un trabajo directo entre el Ministerio de Agricultura y la red ganadera, de manera macrozonal, con presencia de las Ceremis de Arica, Tarapacá y Antofagasta, constituyéndose la mesa trirregional.
En esta ocasión estuvieron presentes el ministro Esteban Valenzuela, los alcaldes de General Lagos, Alex Castillo, de Putre Maricel Gutiérrez y de Camarones Cristian Zavala. También los seremis de Agricultura de Iquique Parinacota, Ana Cecilia Rojas y de Tarapacá, Rubén López. Además de representantes del gobierno regional y provincial. El presidente de la mesa de Arique Parinacota, Rolando Manzano, señaló que esperan un avance en el trabajo que comience a mostrar frutos en el corto plazo. Somos varios actores públicos y privados los que estamos articulando acá y esperando en septiembre tener ya el plan de trabajo con medidas a corto y largo plazo. Y el gobernador regional Jorge Díaz demanda resguardo militar en zonas críticas. Luego de la constitución del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, el gobernador regional Jorge Díaz Ibarra planteó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, establecer un resguardo militar en las zonas críticas y en puntos acotados de la región, como las fronteras y el Cerro Chuño, para enfrentar con fuerza y de manera eficaz a las bandas criminales internacionales. La máxima autoridad regional se reunió con el representante del gobierno en el marco de su visita a la zona, tras conocerse diversos hechos delictuales de alta connotación social y operativos policiales contra bandas organizadas internacionales, como las pertenecientes al denominado Tren de Aragua. El gobernador puntualizó que entendemos con claridad, y así se lo expresé al subsecretario, que había un sentir ciudadano de que ésta iniciara un estado de excepción constitucional, estratégico en la región, que abarcara no solamente un resguardo militar fronterizo, sino que también un resguardo militar en distintas zonas de la región, en específico en el sector Cerro Chuño, que sea un espacio donde pueda ingresar la fuerza militar en determinados horarios nocturnos para fortalecer la sensación de seguridad que debe primar en la región de Arique Parinacota. Agregó que la idea es que cubra áreas que no sea de los estados de excepción habituales, sino que tenga una condición estratégica de cubrir los puntos en los que la región necesita y se pueda avanzar. Con respecto al objetivo de la reunión sostenida con representantes de diversas entidades de la zona, junto al subsecretario Monsalve, precisó que entenderíamos que había que robustecer e iniciar un plan estratégico para la región, principalmente en materias de seguridad pública y migración. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Arique Informa. Estamos de regreso en Arica Informa. Vamos a conversar los próximos minutos con el médico cirujano doctor Víctor Vera Muñoz. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por estar acá en el programa. Queremos aprovechar de conversar de varias cosas. Primero, hablemos de lo que está pasando con la pandemia, ¿cierto? Todavía, a pesar de que hoy día ya no hay tanta entrega, ¿cierto?, estadística, en los medios de comunicación estamos todavía con altos índices de contagio. Hoy día, al parecer, hubo 200 y tantas personas, ¿cierto?, de casos nuevos de contagio del COVID. Sí, efectivamente, la impresión que nos ha dado a todos, ¿no es cierto?, de que hay un cierto grado de libertad o de mayor liberación con las medidas restrictivas que teníamos para el control de la pandemia. La pandemia no ha bajado, la tasa de infectación se ha mantenido. Lo que pasa es que la manifestación de la enfermedad, gracias, ¿no es cierto?, a la política de vacunación, la población está protegida y en ese sentido entonces los cuadros hoy día respiratorios no tienen la gravedad que tenían hace 1 o 2 años cuando comenzó la pandemia. De tal forma que hoy día es cierto lo que usted dice, que hemos tenido una tasa de infectación de la población que ha estado bordeando en las cifras que usted mencionó, pero que indudablemente, ¿no es cierto?, esos cuadros clínicos generalmente los pasan en su casa, son personas que se aíslan y que se pueden controlar rápidamente. Por lo tanto, la gravedad de lo que nosotros veíamos al comienzo, ¿no es cierto?, esta pandemia hoy día no se nos presenta con la vacuna. Y eso, bueno, es algo que se preveía cuando uno empieza a liberar las medidas y una población, ¿no es cierto?, que estuvo restringida en su accionar y en su movilidad tantos meses, hoy día se expone mucho más, sobre todo, ¿no es cierto?, con la contagiosidad que nos ha transmitido los niños, que fueron uno de los vectores importantes y que obligó, ¿no es cierto?, de alguna medida adelantar las vacaciones, pero ya por otro grupo de modalidades que son los virus estivales, como el sincicial respiratorio, que fue lo que empezó a llenar los hospitales a nivel nacional. Ahora, el tema de la vacunación ha bajado, ¿no? Hay personas que todavía no se han vacunado con la 4ª dosis y se habla ya que posiblemente vamos a tener una 5ª dosis.
Sí, bueno, lo que sucede es que indudablemente hoy día el mantener un plan de vacunación, ¿no es cierto?, y que sea exigible en varias actividades que nosotros hacemos públicas, como por ejemplo ir a un restaurante donde tenemos contactos más estrechos con distintas personas y que nos obligan a mostrar nuestro pase de movilidad, ha sido como un incentivo para la vacunación, porque si no existiera aquello, indudablemente que el porcentaje de vacunación sería menor en la población, por muchos factores, pero básicamente la gente, si no tiene algún grado de medidas que lo restrinjan en su accionar, no tendríamos los niveles de vacunación que hoy día contamos. Sobre la quinta dosis, sí, se está planteando, por todo es Vox Populi, incluso la ministra de Salud ya lo planteó, ¿no es cierto?, que se está viendo la posibilidad de una quinta dosis que todavía no se ha hecho general, pero aparentemente sería en octubre. Y aquí quiero hacer una salvedad. Chile llevaba la vanguardia en las vacunas. Nosotros fuimos, dentro de América Latina, tal vez el país que llevaba la vanguardia en términos de número de vacunas por habitantes, y eso a mí me parece que lo más lógico es que mantengamos esa impronta a nivel latinoamericano y no esperar, ¿no es cierto?, lo que hagan nuestros vecinos para nosotros seguir avanzando en aquello. Creemos que hay que hacer alguna medición a nivel de los anticuerpos y ver cómo están las cargas de anticuerpos, ¿no es cierto?, en nuestra población, que ya cuenta con el número de vacunas suficiente, como se venía haciendo anteriormente. Anteriormente venían los estudios epidemiológicos en que nos iban midiendo los números de anticuerpos, ¿no es cierto?, la cantidad de anticuerpos que habían de acuerdo a las vacunas, y eso iba entonces ameritando si recibíamos o no recibíamos la dosis y a qué grupos etarios. Eso yo tengo hoy día como la sensación de que se ha ido un poquitito perdiendo y como que hemos ido minimizando lo que está sucediendo con el virus. Este es un virus que va a estar siempre con nosotros y muy probablemente de aquí adelante va a ser igual el comportamiento que el virus influenza, o sea, va a haber que estarse vacunando 1 o 2 veces en el año. El tema de la viruela del mono, acá no hemos tenido ningún caso todavía. ¿En Arica? Específicamente no. Nosotros que por lo menos no hemos tenido notificación de que haya aparecido. Ahora, esta nueva forma, ¿no es cierto?, presentación de enfermedades claramente es muy diferente a lo que nosotros vivimos con coronavirus, porque los mecanismos de transmisión y la transmisibilidad es absolutamente diferente. Y en esto me quiero detener un poquitito. El virus que tuvimos nosotros en la pandemia era altamente transmisible por vías respiratorias, por vía ocular y por todo lo que se dijo en su momento. Esta otra infectación ocurre por otro mecanismo que tiene que ver con la relación sexual y son de transmisión sexual. Entonces eso la hace más, más restringida su forma de transmisión y por lo tanto, si bien es cierto puede llegar a ser grave, no es tanto el número de casos que nosotros estamos viendo. Estamos viendo cada cierto tiempo episódicamente que van apareciendo casos nuevos en Chile, pero no revisten la transmisibilidad ni la infectación que ocurría con coronavirus. Claro, ¿hay alguna informaciones, por ejemplo, de personas que han fallecido tanto en Europa como en Brasil? Sí, son enfermedades graves, que por cierto son graves. Pero dice que hay relación entre hombres. Sí, por de transmisión sexual. ¿Y en tanto este caso? Homo como hetero. Ya. Transmisión sexual, perfecto. Sí. Hablemos, doctor, lo quería llevar a otro tema. Hablemos del término del copago de cero de las personas que están en FONASA, en las letras D y C. Es súper importante porque usted como médico me imagino que lo puede explicar un poquito más de qué se trata y cómo es el tema que anunció el gobierno. Bueno, las prestaciones de salud todas, llámese ISAPRE o FONASA, tienen un valor agregado que se llama el copago. El copago, que es un valor que se le da a las prestaciones en salud, en este caso, para que cumplen una finalidad, para que no se abuse, ¿no es cierto?, de cierta prestación cuando se le da gratuidad 100%, ¿no es cierto?, y que tampoco sea un freno para llegar a la prestación. Dicho esa aclaración, entonces, FONASA ha establecido a nivel institucional, estamos hablando, porque esto, lo que se habla de los copagos cero son a nivel institucional, tienen que ver fundamentalmente con las personas que se atienden en los hospitales o en los consultorios. Y de ahí se establecieron tramos, ¿no es cierto?, en donde aparece el tramo A, el tramo B, el tramo C y el tramo D, de acuerdo al ingreso
que presenta la persona. Y en ese sentido, el tramo A, que es para los indigentes o aquellas personas, ¿no es cierto?, que no tienen los recursos suficientes, hay una gratuidad total en las prestaciones en los sistemas de salud estatales. El grupo B, también lo mismo. Y los grupos C y D estaban desde los 60 años hacia arriba, que se planificó eso a partir del gobierno del presidente Lagos, en la cual los adultos mayores dejaron de pagar cual fuera su tramo, A, B, C o D, ya no pagaron desde hace varios años en los tramos en los sistemas de salud. Y los de abajo de 60 años, que eran tramos C y D, pagaban un copago que de la prestación o del valor que vale, ¿no es cierto?, por ejemplo, tomarme un examen de sangre, un hemograma, el valor de aquello, el tramo C paga un 25% de ese valor y el tramo D paga un 75% de ese valor en un hospital o en un consultorio. Ahora, con esta nueva modificación que se hace, los copagos aquellos se eliminan todos desde el sistema público y por lo tanto hoy día, cual sea el tramo que tenga el FONASA, no pagaría ningún costo, digamos, de la prestación que se está haciendo, lo cual es muy valorable, pero volvemos un poquitito atrás. Los tramos C y D, que son los que tienen mayores ingresos dentro de los FONASA, indudablemente que ellos optaban por las listas de espera o por tener la oportunidad o tener, ¿no es cierto?, el recurso económico un poquitito mayor, optaban mucho por lo que es libre elección, vale decir, se atendían a nivel del extrasistema, van a una clínica o van a un laboratorio particular y se hacen el examen. Por lo tanto, no sabemos bien, o por lo menos lo que se ha comentado, ¿no es cierto?, es que esta liberación del copago, si bien es cierto, es un beneficio indudable, que no cabe la menor duda, no es menos también de que hay gente que a lo mejor no va a ir a los hospitales o a hacer uso de esta franquicia por las listas de espera. Exacto. Indudablemente que si yo me quiero operar de una hernia, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, y me encuentro que tengo una lista de espera de por lo menos 2 años o un poco más de tiempo, claramente yo voy a optar a lo mejor por irme por el sistema de libre elección y no hacer uso de este beneficio que está. Entonces, no entendemos muy bien si todavía este beneficio va a tener una réplica o no. Y en segundo término, es como agregarle más personal o más gente, ¿no es cierto?, a un sistema que ya viene dañado. Colapsado. Y ya viene colapsado. Entonces, indudablemente que tiene sus pros y sus contras. Un beneficio que indudablemente va en directa relación para la gente que no tiene la posibilidad de pagarla. Y en segundo término, ¿no es cierto?, sí va a aumentar tal vez un poquitito las listas de espera en distintas prestaciones. Bien, pues doctor, muchas gracias por acompañarlo, por venirlo a explicar un poco, ¿cierto?, lo que está pasando con la pandemia y también un poco esto de conocer en qué consiste, ¿cierto?, el término de copago cero en las letras C y D de FONASA. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder permitirnos a nosotros, ¿no es cierto?, el mundo de la salud, por estar presente en vuestro programa. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Hemos conversado con el médico cirujano Víctor Vera, hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Arica Informa junto al senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo. Don Luis, muy buenas noches, como siempre, mucho gusto de saludarlo. Senador, bueno, me imagino que ha estado al tanto de lo que ha pasado en estos días en nuestra ciudad, esta semana, ¿cierto?, que está terminando, la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde se reunió con las autoridades por el tema de la delincuencia que se ha desatado aquí en nuestra región. Hoy día, le cuento, apareció otro cadáver calcinado en el sector del río San José. Al mediodía también hubo una persona que fue apuñalada en pleno centro, ahí en el Mercado Colón de nuestra ciudad. Eso es lo que está pasando hoy día en Arica. Bueno, mire, primero yo quiero saludarlo en primer lugar a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Quiero también realzar la visita del ministro de Obras Públicas, que visitó el embalse y otra serie de cosas, y eso ciertamente es importante porque naturalmente el desarrollo de las obras públicas es fundamental para el desarrollo del trabajo y de la región, ¿no?, en general. Bueno, dicho lo cual, el tema es de seguridad pública sobre todo, y claro, llegamos con si no me equivoco, a 25 muertes, ¿no? Sí. Hace un año tuvimos 10 en total.
la cantidad los homicidios se han disparado, y no solamente en Arica, se han disparado en Chile en general. La cifra que tengo yo extraoficial es de más de 600 homicidios este año en un país, en un país que hasta no hace mucho hablaba de un poquito más de 200, ¿no? Entonces la verdad es que la criminalidad no ha aumentado mucho el temor, eso es cierto, según las últimas encuestas, pero estos fenómenos de criminalidad nos muestran algo que el subsecretario Monsalve dijo hace algún tiempo, que el tipo de delito en Chile había cambiado muy sustantivamente, se había tornado mucho más áspero y más violento, ¿no? Y esto afecta sobre todo a nuestra región, donde que desgraciadamente se ha puesto a la par con las otras dos regiones del norte en la cantidad de crímenes que se cometen. Y eso tiene que ver, por cierto, también con los temas de movimiento de la gente, la llegada de las bandas criminales, y por eso es tan importante la creación de este Consejo Nacional y Regional también, asesor en materia de crimen organizado, y que se haya puesto a cargo de él al delegado presidencial. Mire, no es porque yo tengo mucha simpatía por el delegado presidencial, lo confieso, pero por lo menos a mí lo que me importaba es que hubiera alguien que realmente sea el que coordina esto, porque no pueden haber tantas autoridades tratando de coordinar las mismas cosas. Claro, de hecho, legalmente le corresponde al delegado presidencial el tema de seguridad. Es así. El gobernador ha hecho un gran trabajo de difusión. Estuve el otro día acá en Santiago hablando con los ministros y alegando por las cosas, pero también debería ser dotado de ciertas facultades, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en el caso de los consejos, sea el Consejo Asesor de Criminalidad, sea el que sea todos los consejos que operan en la ciudad, la presidencia del consejo debería tener el gobernador regional, y el secretario y la secretaría ejecutiva, o sea, la ejecutividad de las decisiones de ese consejo debería tenerla el delegado presidencial. Bueno, ¿usted está de acuerdo, senador, cuando el gobernador dice que hay que aplicar el resguardo militar en zonas críticas? Porque se ha hablado, ¿cierto?, de un estado de excepción aquí en la zona norte del país, donde el gobierno todavía no ha dado alguna respuesta sobre eso. Bueno, mire, la verdad es que yo no soy partidario del estado de excepción, en primer lugar. Yo creo que Jorge precisamente intentó también buscar un camino intermedio entre lo que decíamos el subsecretario Monsalve y yo mismo, que no correspondía a hacer un estado de emergencia, y lo que está pidiendo mucha gente, que pide eso. Ahora, eso lo pide mucha gente porque usted se ha dado cuenta que en los últimos 30 años, estos 30 años que tanto habla alguna gente, no había habido muchos estados de emergencia, solamente en momentos de catástrofe. Exacto. Sí. Entonces la verdad es que la gente, pero lo que pasa es que ahora con la situación en la Araucanía se puso de moda esto, y como se hizo para parar un poco la migración ilegal en los primeros meses de este año, se volvió a hacer. Por eso es que todo el mundo empieza a pedir estados de emergencia, pero los estados de emergencia no son para combatir criminales. No son para eso. En la Araucanía lo que hay es un movimiento subversivo. Y esa gente se quema camiones y hace otro montón de cosas y interrumpe el tránsito y hace todo tipo de barbaridades. Y esa gente necesariamente hay que custodiar los caminos, hay que custodiarlas. Y por eso se dicta un estado de emergencia constitucional. En Arica tenemos un mal más que aunque sale a la luz a cada rato, como dice usted, un homicidio más hoy día, está enteramente escondido, no está agrupado en coaliciones políticas, y no hay en torno a su y no tiene reivindicaciones. Es crimen puro y simple. Y en eso, si empezamos a meter al ejército en esas cosas, después no nos quejemos y recrudece más la violencia en el país todavía, porque las Fuerzas Armadas no saben combatir el crimen, no está en su ADN, no está en aquello para lo cual se dedicaron al esfuerzo militar. Y por lo tanto no hay más remedio que confiar en las fiscalías, que confiar en la policía, que mejorar sustantivamente la calidad de la policía, que mejorar sustantivamente la acción de inteligencia. Todo lo demás tenemos que apretar mucho más, pero no un estado de emergencia. Claro, el subsecretario anunció también recursos para fortalecer la labor de la Fiscalía. Fíjese que hoy día la Corte de Arica confirma la resolución que ordenó a Gendarmería el retorno de imputados al centro penitenciario de la ciudad.
¿Se acuerda que también había ahí un tema con Gendarmería que estaban preocupados porque estaban al parecer sobrepasados con este tema y querían que algunos de estas personas que son del Tren de Aragua, ¿cierto?, de los gallegos, se fueran también ubicando en otras cárceles del país? Mire, me parece muy lamentable la decisión que usted me confirma, no la sabía. Acaba de salir, me lo acaban de enviar. Amparándose en qué sé yo, que son de ahí, que están domiciliados ahí y otro demás, y que en algunas regiones les cae mal, hacemos una cosa que es negativa para la seguridad pública. Esta gente tiene oficinas en las cárceles, trabajan todos juntos ahí. Entonces lo que se estaba planteando es que los separaran a todos y los mandaran a distintas cárceles a cada uno, y qué daño hacía en ninguna región del país que cayeran uno o dos de estos personajes allá. Yo francamente no soy capaz de entender por qué no hay más colaboración de parte del Poder Judicial en esta materia. Si no contamos con el Poder Judicial, no vamos a ser capaces de combatir hechos como el tema de la extorsión, por ejemplo. Porque resulta que un tipo va a un negocio y le ofrece protección a alguien a cambio de dinero y lo amenaza o le cuenta lo grave que va a hacer si no les da la plata. Se le denuncia. El propietario tiene el coraje de denunciarlo, y a los 4 días se lo encuentra en la calle de nuevo, pues. Entonces, qué malos signos estamos mandando, qué malas señales estamos mandando a la criminalidad y al país cuando se adoptan este tipo de medidas que pueden ser jurídicas. Ellos dicen que aplican la ley, pero que realmente favorecen una impunidad que el país rechaza en este momento. Claro, al parecer las personas dicen, bueno, parece que tienen más protección los delincuentes que las personas, ¿cierto?, que hoy día sufren de la delincuencia. Claro, presentan recursos de protección y la Corte le hacen caso. Desgraciadamente los asesinados y los asaltados no pueden presentar recursos de protección. Exactamente. Bien, pues, senador, muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Muchas gracias, don Luis, que esté muy bien. Saludos por allá, gracias. Bueno, ahí teníamos el contacto con el senador José Miguel Insulza. Vamos a una pausa y regresamos. Y ahora continúe con más informaciones con Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.